Bienvenidos a un curso más de Ad Control. El día de hoy les estaremos presentando nuestro curso de gestión de proyectos, basado en los fundamentos del Project Management Institute, así como también es importante mencionarles que este curso lo estaremos enfocando a proyectos de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. El objetivo general de este curso será alinear las necesidades actuales de las empresas de la industria de la construcción a la gestión de proyectos, aplicando una correcta planeación y control de los proyectos. Para poder lograr dicho objetivo general, tenemos demarcados algunos objetivos específicos, como lo son el poder obtener el conocimiento de los conceptos esenciales acerca de la gestión de proyectos, el identificar a cada uno de los involucrados clave que participan y fungen dentro del desarrollo de una obra, así como también identificar y aplicar las mejores técnicas de planeación para el mercado a través de la administración del tiempo y de los recursos. Adicionalmente, también tendremos por objetivo abordar la aplicación del método del valor ganado. Todo lo anterior siempre basándonos en el pensamiento basado en riesgos, justamente para prever todas las situaciones desfavorables que pudiera llegar a tener nuestro proyecto y con ello conseguir una exitosa conclusión de este. Empezaremos por definir qué es un proyecto. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado para producir un único producto, servicio o resultado, justo con el objetivo de brindar un resultado positivo para los involucrados del proyecto, con lo cual también conlleva algunas características primordiales, como lo son la temporalidad, es decir, tiene establecido un fin y un inicio totalmente definidos. También tiene establecido objetivos que debemos de alcanzar para dar cumplimiento a los resultados que nosotros estamos esperando para con el proyecto. Dichos objetivos serán pues respaldados a través de la generación de entregables a lo largo del desarrollo de la obra. Dichos entregables serán realizados y gestionados por responsables y participantes del proyecto, los cuales van a fungir diferentes roles, así como diferentes responsabilidades, según la participación que conlleven dentro del proyecto. Adicionalmente, es importante mencionar que, a pesar de que nosotros siempre apliquemos un mismo proyecto a lo largo del desarrollo de vida de nuestra organización, debido a las condiciones externas e internas, todos nuestros proyectos van a contar con cierto grado de singularidad, ya que estas condiciones externas e internas van a afectar el desarrollo del proyecto, por lo cual cada cual va a tener determinadas características particulares. El hecho de que cada proyecto tenga una determinada singularidad nos puede llegar a dar cierto grado de incertidumbre. Incertidumbre de no poder alcanzar los resultados que tenemos previstos. Esta incertidumbre se convierte en un riesgo latente de no poder obtener los objetivos que tenemos predispuestos para con el proyecto. No obstante, con una correcta planeación y con el establecimiento de controles podemos mitigar ese riesgo. A lo largo del desarrollo del proyecto, nosotros podemos identificar 5 principales etapas por las cuales atraviesa este, empezando pues por la viabilidad, que es justamente la necesidad del cliente de un producto o servicio que nosotros le podemos brindar, pasando posteriormente a la etapa de diseño, que es cuando nosotros generamos una oferta para con el cliente para satisfacer esa necesidad que él tiene. Si por común acuerdo empezamos con la realización del proyecto, entraremos en la etapa de preconstrucción. En esta fase se documenta todo el proceso que vamos a conllevar para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, las características del entorno donde se va a suscitar el proyecto, los sistemas constructivos que vamos a aplicar,
los productos comerciales disponibles y la disponibilidad de la mano de obra con la que nosotros contamos, para posteriormente pasar a la siguiente etapa, ejecución, que es cuando nosotros vamos a poder apreciar resultados tangibles que teníamos predispuestos desde la etapa de preconstrucción, cerrando entonces pues con la etapa de finalización, que básicamente es el cierre del proyecto y entrega de este al cliente. Siempre basando todas estas etapas a lo largo de dos parámetros importantes, los cuales son el tiempo y el costo y dotación del personal. Bien, como hicimos mención al inicio, un proyecto está basado justamente en la premisa de obtener un resultado positivo para los involucrados en este. Justamente, ese beneficio que se obtiene a través de los resultados de un proyecto para con los interesados de este, lo vamos a denominar como valor de negocio, el cual podríamos apreciar bajo estos dos parámetros, el tiempo y el valor del negocio que lleguemos a aumentar para nuestra organización, ya que nosotros podemos encontrarnos en un estado actual en el cual deseamos aplicar o generar un proyecto que nos lleve justamente a un estado futuro en el cual nosotros a lo largo del desarrollo del tiempo aumentemos el valor de negocio con el que contamos dentro de nuestra organización. Un ejemplo claro de la aplicación de esto sería, por ejemplo, la implementación de un ERP. Nosotros podemos estar en un estado actual en el cual nosotros deseamos tener un mayor control y administración de nuestros procesos. Al aplicar e implementar este ERP a lo largo del tiempo, nosotros vamos a desarrollar dicho proyecto de implementación y vamos a alcanzar un valor del negocio mayor para con nuestra organización, ya que una vez implementado el ERP, nosotros contaremos con la posibilidad de poder gestionar de una manera más óptima los recursos con los que contamos, así como tener un mayor control de nuestros procesos, lo cual se va a ver reflejado en una mayor rentabilidad de nuestros proyectos. Bien, la gestión de proyectos la podemos definir como la aplicación de metodologías que nos brindan técnicas y herramientas para manejar los procesos del proyecto. Justamente dentro de la gestión de proyectos, nosotros vamos a contar con tres factores esenciales: el tiempo, el alcance del proyecto y el costo. Cada uno de estos tres factores se va a ver relacionado directamente uno con otro. Es decir, la afectación en alguno de ellos puede suscitarse de una forma positiva o negativa para los otros factores, en cuanto al aumento o la disminución de alguno. Vamos a realizar un ejemplo para poder aterrizar mejor este concepto. Supongamos que nosotros estamos ejecutando una obra, pero debido a una planificación no tan certera y a una administración de costos no tan buena, nosotros hemos tenido que alargar más tiempo el proyecto del que teníamos predispuesto. Esto nos va a ocasionar un mayor costo para con este, ya que nosotros tendremos que seguir invirtiendo en el personal de obra, en el personal administrativo, tanto de campo como de oficina, así como también posiblemente en el alquiler de algún equipo que nosotros estemos conllevando justamente para poder realizar las actividades de la obra. El hecho de aumentar el tiempo y aumentar el costo, pero continuar con el mismo alcance, nos va a representar justamente una situación en la cual se van a ver mermadas las utilidades de las cuales nosotros teníamos predispuestas para con este proyecto. Bien, pero no hay que quedarnos con la idea justamente de que el aumento de tiempo en un proyecto siempre es un factor negativo, ya que, por ejemplo, pongamos sobre la mesa la siguiente situación. Nosotros estamos conllevando la realización de un determinado sector de una nave industrial y por acuerdo común con el cliente nos asignan un segundo sector, es decir, el proyecto se amplía. Esto, ¿qué va a repercutir justamente en estos tres factores? ¿Va a repercutir en un aumento del tiempo del proyecto? Claramente.
va a repercutir en un aumento del costo del proyecto, totalmente certera esa afirmación. Pero también va a aumentar el alcance del proyecto, con lo cual nosotros vamos a poder tener un mayor valor de negocio ganado del que teníamos predispuesto en un inicio, con lo cual, como se logra apreciar, el aumento en alguno de los factores depende de las circunstancias para que nosotros podamos concluir si va a ser positivo o negativo para con nuestra organización. Bien, pasemos a un siguiente ejemplo. Supongamos que estamos realizando un proyecto y debido a una correcta planificación y control de los costos, hemos reducido en tiempo el proyecto. Es decir, lo estamos haciendo más rápido de lo que nosotros teníamos predispuesto. Y a su vez, también hemos reducido los costos que teníamos presupuestados. El hecho de reducir el tiempo y los costos y mantener el mismo alcance dentro del proyecto va a ocasionar que las utilidades que tendríamos predispuestas para con este proyecto se vean aumentadas y con ello nuestro proyecto tenga una mayor rentabilidad de la que nosotros teníamos predispuesta en un inicio. Para el desarrollo de la gestión de proyectos, vamos a aplicar a nosotros el ciclo Deming. El ciclo Deming se basa en 4 fases esenciales: planear, hacer, verificar y actuar. En la fase de planeación es cuando nosotros hacemos un estudio minucioso de nuestra obra. Adicionalmente, determinamos las actividades que vamos a conllevar, el tiempo que van a requerir y los recursos que éstas nos van a demandar, para posteriormente pasar a la etapa de hacer, que básicamente se basa en ejecutar las actividades en base a lo que teníamos predispuesto en la etapa de planear, para posteriormente pasar a la siguiente fase, el verificar. Una fase crucial, ya que es justamente aquí en donde nosotros vamos a monitorear las actividades que hemos desarrollado y vamos a comparar. Vamos a comparar aquello que ya hemos realizado contra aquello que nosotros habíamos planeado, justamente con el objetivo de llegar a la fase de actuar, que es decir, una vez obtenidos los resultados, nosotros vamos a identificar los puntos de dolor dentro de nuestro proceso, así como las oportunidades de mejora, con el objetivo pues entonces de predisponer el perfeccionamiento de los métodos que tenemos predispuestos para el desarrollo de nuestro proyecto y con ello proceder nuevamente a la etapa de planear, es decir, una replanificación para poder poner nuevamente en foco nuestro proyecto, es decir, alinearlo con respecto a los resultados que tenemos previstos y que alcance los objetivos que tenemos predispuestos. Como se logra apreciar, al volver a esta etapa, es pues que nuestro proceso de este ciclo Deming se vuelve cíclico, ya que constantemente vamos a estar aplicando cada una de estas 4 fases y adicionalmente, al aplicarlas, vamos a estar generando constantemente una mejora continua en el desarrollo de nuestro proyecto, lo cual nos va a dar una mayor posibilidad de alcanzar los objetivos que tengamos predispuestos para con nuestra obra. Bien, normalmente en ocasiones, si no conocemos el impacto positivo o negativo que puede llegar a tener una correcta o deficiente planificación en la gestión de proyectos, es que nosotros no notamos el tiempo que se requiere invertir para con esto. Es importante entonces denotar que para realizar la planificación se debe invertir todo el tiempo que se tenga disponible. Justamente lo pudiéramos dividir este tiempo en 3 secciones. Un 60% de ese tiempo lo vamos a aplicar justamente al estudio del proyecto que vayamos a realizar y a la planificación que vayamos a ejecutar de este. Un 30% lo vamos a destinar justamente a la programación y definición del presupuesto de este proyecto, para finalmente cerrar con un 10% de ese tiempo aplicando el pensamiento basado en riesgos para prever posibles situaciones negativas que nosotros tengamos dentro de la obra, dentro del desarrollo del proyecto y así evitemos perder o no obtener los resultados que teníamos predispuestos. Bien, los beneficios de una correcta planificación. Los beneficios de una correcta planificación son, en primera instancia, que nosotros vamos a poder adquirir
un conocimiento detallado de la obra que vamos a ejecutar, ya que si nosotros estudiamos a fondo nuestro proyecto, vamos a adquirir ese conocimiento muy preciso acerca del desarrollo de nuestra obra, lo cual a su vez nos va a permitir tener la posibilidad de detectar problemas, inclusive antes del inicio de la obra, posibles situaciones desfavorables que puedan llegar a suscitarse y mermar las actividades o el desarrollo de estas a como las tenemos predispuestas. El hecho de poder detectar problemas tanto antes como durante el desarrollo de la obra, nos va a permitir una agilidad en las decisiones. Es decir, si nosotros ya tenemos predispuesto que ciertas situaciones desfavorables pueden llegar a suscitarse, nosotros vamos a poder prever situaciones y acciones preventivas para evitar este tipo de acciones que repercutan de forma negativa para con el proyecto. Y si es que se suscitan, nosotros vamos a tener ya la amplitud de conocimiento para saber qué posibles decisiones podemos tomar para mitigarlas y que no afecten a nuestro proyecto. Bien, en vista de lo anterior, justamente nosotros también tenemos la posibilidad de poner en máxima sincronía el presupuesto con lo que realmente estamos ejecutando, lo cual nos va a dar la pauta para ahora poder pasar a una optimización de los recursos que nosotros estamos conllevando, ya que si tenemos una sincronía máxima entre lo presupuestado y lo ejecutado, tendremos la oportunidad pues de poder gestionar ahora la parte de la asignación de recursos para cada una de las actividades y con ello aumentar la rentabilidad de nuestro proyecto. Justamente, y en base a todo lo anterior, es que una correcta planificación nos brinda una poderosa referencia de control para saber si realmente estamos ejecutando las actividades a como debemos de realizarlas para obtener los objetivos que tenemos predispuestos o estamos realizando un desarrollo de obra no tan favorable y es necesario justamente replantear la planificación para poder alcanzar dichos objetivos. Bien, lo anterior pues nos conllevará a una estandarización, ya que si nosotros tenemos una planificación adecuada de nuestro proyecto, cada cual va a saber qué es lo que debe de realizar en cada uno de los procesos de la obra, con lo cual nosotros adicionalmente de la estandarización de los procesos vamos a poder obtener justamente una mejor comunicación entre nuestro equipo de trabajo, lo cual a su vez el hecho de contar con una correcta planificación nos va a permitir identificar fácilmente cuáles son los objetivos de referencia que debemos de cumplir para con la obra, para con ello poder obtener los resultados que tenemos predispuestos. Finalmente, el hecho de planificar y replanificar cuando sea necesario durante el desarrollo de la obra va a ir gestionando la generación de datos históricos que va a ser una herramienta de sumo valor para nuestra organización, ya que va a ser un conocimiento de esta, es decir, vamos a generar conocimiento de la organización y con ello vamos a generar también información justamente que nos va a apoyar en desarrollo de futuras planificaciones como puntos de referencia para con ello ir perfeccionando cada vez nuestro proceso de planificación de obras y poder llegar justamente a una planificación más óptima en cada una de las sesiones posteriores que nosotros realicemos. Bien, el alcance del proyecto. El alcance del proyecto, en palabras concretas, lo podemos definir como el ámbito total del proyecto, en el cual se configuran los resultados previstos, por lo cual aquello que se incluye en el alcance se debe de incorporar dentro del cronograma de actividades. Dicho también, desde estas actividades se les deben de asignar pues un responsable que las ejecute acorde a lo que se tenga programado. Adicionalmente, aquello que se incluye en el alcance representa la envergadura del proyecto. Y, como hicimos mención, todo aquello que esté dentro del alcance del proyecto debe ser aceptado y aprobado por los agentes involucrados. Los agentes involucrados podemos definirlos por dos categorías.
los agentes internos y los agentes externos. Los agentes internos son todos aquellos agentes que pertenecen a nuestra organización. Por ejemplo, nuestro equipo de presupuestación, nuestro equipo de control de obra, superintendentes, residentes, teniendo también entonces agentes externos, como pudieran ser el cliente mismo con el que estamos trabajando. Por lo cual, el alcance del proyecto debe ser aprobado y aceptado por ambos tipos de agentes para que se pueda conllevar. Adicionalmente, en ocasiones cometemos el grave error de que si alguna fase o proceso del proyecto no lo tenemos tan definido o esclarecido como nosotros quisiéramos y no contamos con la certeza que nosotros deseáramos para poder realizar una planificación minuciosa, optamos simplemente por dejarlo fuera del cronograma, lo que repercute en que no se le asigna un responsable y no se lleva un seguimiento de dicha fase o proceso dentro de nuestro proyecto. Para ello, de ser necesario, se recomienda aplicar la técnica de planificación por ondas. La técnica de planificación por ondas se basa en que si nosotros de un determinado bloque o fase del proyecto no tenemos la certeza que nosotros quisiéramos, la programemos de manera muy generalizada, pero que no la dejemos de considerar en el cronograma y que no dejemos de considerar justamente un responsable que la vaya a ejecutar, así como todos los costos que ésta puede implicar, con el objetivo de que a lo largo del desarrollo del proyecto y a su vez al momento en que nosotros vayamos adquiriendo un mayor conocimiento del desarrollo de la obra, al momento en que esté próximo justamente la realización de esa fase o ese bloque de la obra que no teníamos tan esclarecido, ya podamos contar con las herramientas para planificarlo de una manera más minuciosa, cercana a su ejecución, justamente para poder tener un mayor control de esta. Bien, posteriormente pasaremos a la estructura de desglose de trabajo, EDT o WS por sus siglas en inglés, que básicamente es una descomposición del alcance en un esquema desgregado y jerárquico para poder delimitar a detalle cada una de las actividades a ejecutar. Para este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener una obra que es nuestro todo, es nuestro alcance del proyecto. Dicha obra se va a ver segmentada en bloques y subbloques, tantos como sean necesarios según la persona que esté planificando, para finalmente llegar a los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo que básicamente serán actividades muy concisas en las cuales nosotros vamos a tener la posibilidad de asignar duraciones y recursos específicos para su desarrollo. En términos del desarrollo de un proyecto de construcción, pudiéramos mencionar que entonces los paquetes de trabajo representarían entonces los conceptos de obra que nosotros estemos conllevando. Para realizar justamente la descomposición de la estructura de desglose de trabajo, existen diversos criterios, ya que todo depende de la persona que esté planificando. Lo único que no debemos de omitir y que siempre se debe considerar es la regla del 100%. Es decir, considerar al momento de hacer la descomposición del proyecto el 100% del alcance de este, es decir, toda la envergadura del proyecto. Bien, de manera genérica, pudiéramos nosotros considerar tres tipos de descomposiciones. Vamos a revisar cada una de estas. La descomposición en partes físicas se basa en que nosotros vamos a dividir justamente esta segregación en cada una de las ubicaciones o partes físicas que componen a la obra. Para este caso, contamos con el siguiente ejemplo, el de una vivienda, la cual ha sido dividida en la infraestructura y la superestructura, teniendo cada uno de estos bloques sus subdivisiones correspondientes, a veces un tanto más detalladas, como se logra apreciar aquí en las instalaciones, o a veces un tanto más genéricas, como es el caso de la cubierta. Bien, posteriormente vamos a poder revisar el siguiente tipo de descomposición,
La descomposición por capítulos o por etapas, que básicamente se basa en que la obra la vamos a dividir en una desgregación que represente cada una de las etapas que va a conllevar nuestro proyecto. Para este mismo caso de la vivienda, pudiéramos nosotros dividirlo justamente en las etapas de cimentación, estructura y acabados. Bien, finalmente tenemos el último criterio, que es la descomposición por contratos. La descomposición por contratos parte de la premisa de que nosotros vamos a dividir cada uno de los bloques según la naturaleza de desarrollo que vayan a tener. Es decir, si los vamos a ejecutar nosotros mismos o si bien van a ser subcontratados. En el ejemplo de la vivienda podemos ver claramente que están divididos justamente aquellos que van a ser servicios realizados por nuestro propio personal, como es la excavación, las zapatas, la albañilería y el revestimiento, y aquellos que van a ser subcontratados, como lo son las instalaciones y la pintura. Bien, cada uno de estos tipos de descomposición se puede ver representado en una EDT analítica. Una EDT analítica es proporcionada a través de los programas informáticos o dentro de estos los ERPs. Justamente la EDT analítica nos va a brindar una lista en la cual podemos ver de manera rápida y eficaz cómo es la desgregación de desarrollo del proyecto, pudiendo apreciar rápidamente cómo es que se está conllevando cada uno de estos tipos de criterios en cuanto a la segmentación de la estructura de desglose de trabajo. Bien, ya hemos definido para este momento que es necesario dividir el todo, nuestra obra, en las actividades que vayamos a conllevar, pero también es necesario entonces generar y visualizar la secuencia de ejecución lógica acorde al proceso constructivo que conllevemos de cada una de estas actividades, dependiendo entonces pues de la dependencia que tengan cada una de estas actividades para con las otras. Para ello, nosotros hemos enunciado tres tipos principales de dependencia de las actividades. En primera instancia, tenemos la dependencia del tipo FC, fin-comienzo, que quiere decir básicamente que una actividad A predecesora debe finalizar para que una actividad B sucesora pueda comenzar. Para este caso, nosotros podríamos poner como ejemplo, en el sector de la construcción, el caso del trazo y nivelación y la excavación. Es necesario primero realizar el trazo y nivelación para posteriormente dar inicio con la excavación del terreno. Bien, posteriormente tenemos el siguiente tipo de dependencia, la dependencia CC, comienzo-comienzo, que nos denota lo siguiente: la actividad A predecesora debe iniciar para que la actividad B sucesora pueda dar también inicio, teniendo pues la posibilidad de que exista una holgura entre cada una de estas. Al igual que todas las demás dependencias que les mostraremos, siempre está posible el hecho de que haya una separación de holgura de días entre cada uno de los inicios o fines de las actividades. Por ejemplo, para poder aterrizar más este concepto, vamos a visualizar este mismo curso. Para este curso, nosotros realizamos un proceso, una actividad A, en el cual dimos publicidad y difundimos el desarrollo y presentación de este curso. Justamente ustedes, los asistentes, efectuaron la actividad B, la cual fue el proceso de inscripción para con este curso. No obstante, nótese lo siguiente: a pesar de que ustedes dieron inicio justamente con el proceso de inscripción, nosotros no detuvimos la actividad A, la cual fue justamente la difusión de este curso. Bien, finalmente nosotros contamos con el último tipo de dependencia, FF, final, en la cual se denota que una actividad A predecesora debe finalizar para que una actividad B sucesora también finalice. En este caso, nosotros pudiéramos poner como ejemplo
la situación en la que estamos conllevando el montaje de una subestación eléctrica. Para ello, nosotros estamos alquilando un generador. Al momento en que nosotros finalicemos el montaje de la subestación eléctrica, finalizaremos entonces también con el alquiler del generador, lo cual se puede apreciar es una dependencia de esta naturaleza. Ahora vamos a proceder a un ejemplo práctico de aplicación de aquello que acabamos de revisar. Para ello, hemos delimitado una lista de actividades con un ID justamente para cada una de estas. Actividades como son el trazo y nivelación, la excavación, el cimbrado, compra del acero, preparación de la armadura, colocación de la armadura, instalación de la mezcladora y el mezclado del concreto. Debido a que contamos afortunadamente con la participación de algunos asistentes de Nicaragua, Perú, España y República Dominicana, vamos nosotros también a tener la posibilidad de convertir algunos términos según la región. Por ejemplo, el trazo y nivelación sería un equivalente en algunas otras regiones al replanteo. El cimbrado lo podemos denotar también como el montaje de encofrado. Justamente, la instalación de la mezcladora la podemos determinar también como la instalación de la hormigonera. Y finalmente, la mezcla del concreto lo podemos denominar también en algunas otras regiones como el hormigonado. Bien, volviendo a los términos que teníamos inicialmente predispuestos, vamos a proceder a realizar lo siguiente. A declarar de cada una de estas actividades la actividad predecesora que le corresponde. Al efectuar dicho ejercicio, nosotros vamos a poder visualizar lo siguiente. Por ejemplo, es necesario para poder realizar la excavación haber realizado el trazo y nivelación. Para realizar el cimbrado se hace necesario haber realizado la excavación. Y para realizar la preparación de la armadura, por obviedades, es necesario primeramente haber comprado el acero. Adicionalmente, también podemos observar que existen algunas actividades que no tienen predecesoras, como por ejemplo el trazo y nivelación, la compra del acero o bien la instalación de la mezcladora. Por otro lado, contamos con actividades que tienen inclusive dos predecesoras. Por ejemplo, la colocación de la armadura depende tanto del cimbrado como de la preparación de la armadura. Así pues también el mezclado del concreto depende de la colocación de la armadura y de la instalación de la mezcladora. Como pudimos apreciar, la visualización anterior de cada una de las relaciones de las actividades se puede visualizar, pero no es una manera tan eficaz. Para poder visualizar eficazmente la relación de cada una de estas actividades, es decir, de una forma gráfica en la cual podamos identificar las actividades y las dependencias de cada una de estas, nosotros vamos a hacer aplicación de un diagrama de precedencias, o también denominado malla o diagrama de red. Para poder elaborar un diagrama de precedencias, el primer paso es colocar en el costado izquierdo una línea vertical que representa el inicio del proyecto, el día cero. En este caso, también puede ser reemplazado por un recuadro denominado inicio con duración cero. Posteriormente, nos vamos a disponer a colocar cada una de las actividades que no tienen predecesoras, para después ir gestionando la colocación de todas aquellas actividades que sí cuentan con una predecesora para finalmente llegar a la declaración justamente de aquellas actividades que no tengan sucesoras, las vamos a terminar uniendo a una línea vertical del costado derecho o bien una línea que puede ser reemplazada por un recuadro denominado fin con duración cero. Regresando al ejemplo que estábamos conllevando, vamos a hacer la aplicación de dicho diagrama de precedencias a este ejemplo.
Al momento en que nosotros aplicamos el diagrama de precedencias al ejemplo que estábamos conllevando, podemos observar que ahora es mucho más sencillo poder ver de manera rápida la relación entre cada una de las actividades. Por ejemplo, podemos apreciar que la actividad F, colocación de la armadura, depende directamente de la actividad C y E, el cimbrado y la preparación de la armadura, pero a su vez, esta, el cimbrado, depende de la excavación y del trazo y nivelación. Por otro lado, la preparación de la armadura depende de la compra del acero. Bien, adicionalmente nosotros también podemos visualizar que la actividad G, instalación de la mezcladora, va directamente ligada a la actividad de mezclado de concreto, que es la última actividad para este proceso que estamos conllevando. Ya hemos realizado justamente la delimitación de actividades que vamos a realizar dentro de un proceso. Ya hemos efectuado la relación que va a tener cada una de estas actividades con las otras. Ahora después, cuando nosotros vamos a llegar a añadir otro factor sumamente importante en nuestro desarrollo de este diagrama de precedencias, el cual es justamente el tiempo. Para considerar el tiempo, nosotros hemos añadido una columna adicional denominada duración, en la cual especificamos los días que van a estar durando el desarrollo de cada una de las actividades que estamos denotando. Bien, para nosotros poder aplicar la cuestión de la duración al diagrama de precedencias, vamos a extender justamente cada uno de los recuadros que representan las actividades a cómo se enuncia a continuación. Vamos por cada actividad, vamos a tener una parte que nos va a denotar el ID, el cual se enuncia aquí, A, B, C, etcétera. La duración, la cual hemos predispuesto en la nueva columna, y vamos a contar con otros recuadros de suma importancia, la cual es, por ejemplo, la fecha primera de inicio. La fecha primera de inicio nos va a denotar justamente la fecha más pronta en que la actividad puede iniciarse. Así también nosotros tendremos la fecha primera de finalización, que de manera paralela a la fecha primera de inicio es ahora la fecha primera de finalización, es decir, la fecha más próxima en que nosotros podemos finalizar la actividad. También contamos con la fecha última de inicio, la cual es o nos va a denotar la última fecha posible para iniciar la actividad sin que se retrase el final de la obra, teniendo también pues la fecha última de finalización, la cual también nos denota la última fecha posible en que la actividad puede terminar sin que se retrase el final de la obra. De todo ello, nosotros vamos a poder obtener las holguras, es decir, los periodos de tiempo en los cuales, debido a la duración de la actividad, nosotros tenemos la posibilidad de extendernos, ya sea a través de las fechas primera de inicio, fecha última de inicio, dentro del desarrollo de la actividad. Viéndolo de una manera más concisa, podríamos delimitar que en la parte superior nosotros contamos con las fechas más favorables para el desarrollo de la actividad, es decir, contamos con las fechas más óptimas para el proyecto, ya que son las fechas primeras tanto de inicio como de finalización, y por el otro costado contamos básicamente con nuestras fechas límites reflejadas en cuanto al inicio de la actividad y en cuanto al fin de esta. Una vez aplicado esta tabla al diagrama de precedencias que habíamos elaborado, nosotros nos vamos a encontrar justamente con lo siguiente. Vamos a encontrarnos que vamos a tener denotadas, como habíamos mencionado, el ID de cada una de las actividades, así como la duración que le corresponde a cada una. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de cada una de las fechas y de las holguras? Primeramente, nosotros vamos a calcular la fecha primera de inicio de aquellas actividades que no tienen predecesoras. En este caso, serían la actividad E, A y H. A estas actividades, su fecha primera de inicio la vamos a determinar como 0. Posteriormente, para calcular su fecha primera de finalización, sencillamente efectuamos lo siguiente. A la fecha primera de inicio, 0,
le sumamos la duración correspondiente, 5 en este caso, y obtenemos la fecha primera de finalización. Bien, ahora, para las siguientes actividades que sí cuenten con antecesoras, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a revisar qué antecesoras tiene y de las antecesoras que tenga, vamos a tomar como fecha primera de inicio la fecha primera de finalización máxima de las antecesoras. Vamos a visualizar esto dentro del diagrama para que quede más esclarecido justamente este concepto. Por ejemplo, la actividad I, como se logra apreciar, cuenta con dos antecesoras, la actividad A y la actividad H. La actividad A tiene una fecha primera de finalización de 1 y la actividad H tiene una fecha primera de finalización de 6. Entonces, como nos denota aquí, debemos de tomar aquella que sea el valor máximo. En este caso, A es 1, H es 6, entonces tomamos la de mayor valor, que en este caso es 6, y esa va a ser nuestra fecha primera de inicio. Justamente, para poder obtener la fecha primera de finalización, vamos nosotros a realizar únicamente lo mismo que habíamos aplicado anteriormente. A esa fecha primera de inicio le vamos a sumar, en este caso, la duración 2 para obtener la fecha primera de finalización, en este caso 8. Bien, como se logra apreciar, el proceso que hemos conllevado ha sido de izquierda a derecha. Ahora, para determinar las fechas límite, vamos a realizar el proceso de manera contraria, es decir, de derecha a izquierda. Veamos cómo es que se realiza. Para las últimas actividades, es decir, aquellas que no tengan sucesoras, vamos a delimitar como fecha última de inicio y la que vaya a ser su fecha primera de finalización. Por ejemplo, aquí en la actividad J tenemos como fecha primera de finalización el día 14, por lo cual nuestra fecha última de finalización también va a ser el día 14. Posteriormente, para nosotros poder obtener la fecha última de inicio, vamos a realizar lo siguiente. A la fecha última de finalización le vamos a restar ahora la duración y con ello vamos a obtener la fecha última de inicio. Bien, esto para las actividades que no tengan sucesoras. Vamos a observar ahora qué sucede para aquellas actividades que sí cuentan con sucesoras. Vamos a revisar justamente cada una de las actividades sucesoras de la actividad que estemos evaluando. Vamos a revisar su fecha última de inicio y la que contenga el valor mínimo es el valor justamente que nosotros vamos a tomar como fecha última de finalización. Vamos a observarlo justamente en el diagrama para que quede más esclarecida esta situación. Nosotros, por ejemplo, contamos con la actividad A. La actividad A tiene dos sucesoras, la actividad B y la actividad I. Justamente, para la actividad B, nosotros tenemos como fecha última de inicio el 3, el día 3. Y para la actividad I, nosotros tenemos como fecha última de inicio el día 11. Una vez predispuesto cada uno de estos, nosotros vamos a poder llegar a observar lo siguiente. Tiene dos actividades sucesoras y la actividad que tiene la menor cantidad en cuanto a fecha última de inicio es la actividad B, el 3. Por ello es que nosotros estamos colocando 3 en esta sección como nuestra fecha última de finalización. Bien, hecho pues lo anterior, vamos a realizar justamente el mismo proceso que realizamos anteriormente para obtener la fecha última de inicio. A esta fecha que obtuvimos, fecha última de finalización, le vamos a restar la duración y con ello nosotros vamos a obtener entonces pues justamente la fecha última de inicio. Esto aplica justamente para todas las demás actividades que aquí se observan. Bien, posteriormente nosotros tenemos la posibilidad de generar las holguras correspondientes para cada una de las actividades. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a poder observar o obtener, mejor dicho, de cada una de las actividades la holgura de diferente forma.
nosotros podemos obtener la holgura, por ejemplo, a través de la aplicación de esta fórmula o más sencillamente a la aplicación de estas otras dos. Estas otras dos fórmulas, mucho más rápidas, nos van a decir justamente a la fecha última de inicio, en este caso 9, por ejemplo, resta la fecha primera de finalización, en este caso también 9, y nos va a dar 0, pudiendo también hacerlo en el otro costado. A la fecha última de inicio, restar la fecha primera de finalización y con ello nosotros vamos a obtener igualmente el resultado de 0, lo cual también podemos apreciar en la parte inferior, por ejemplo aquí, 7 menos 5 nos va a dar 2, 4 menos 2 nos va a dar 2, en este caso, por ejemplo, 13 menos 8 nos va a dar 5, 11 menos 6 nos va a dar 5 también, básicamente. Y es así como obtenemos las holguras de este diagrama que estamos elaborando. Bien, una vez hecho lo anterior, vamos a tener que determinar el camino crítico. El camino crítico es aquella secuencia de actividades de inicio a fin que cuentan con la menor holgura. Esto justamente se denotan como actividades críticas debido a que son aquellas actividades con las cuales no disponemos de un tiempo adicional, es decir, de una holgura, sino que deben realizarse justamente en las fechas predispuestas o de lo contrario probablemente terminen atrasando justamente la duración total del proyecto. Para este caso, nuestro camino crítico se va a ver denotado por las siguientes actividades. Como se logra apreciar, cada una de ellas, E, F, G, J, cuenta pues con una holgura menor a todas las demás actividades del diagrama, que es la holgura de 0. Bien, hecho pues lo anterior, vamos a poder revisar algunas características primordiales dentro del camino crítico. Dentro del camino crítico vamos a encontrarnos que la sumatoria de duración de cada una de las actividades que conforman el camino crítico nos va a dar la duración máxima del proyecto. Por lo cual, si nosotros sumamos cada una de estas actividades, al final vamos a obtener justamente la duración de 14. Adicionalmente, y como hicimos para poder identificar el camino crítico, nosotros vamos a poder observar que se conforma de aquellas actividades que cuentan con la menor holgura dentro del diagrama. También nosotros podemos apreciar otro punto sumamente importante. En ocasiones creemos que una actividad que sea más compleja, más cara, que dure más tiempo o con mayor necesidad de recursos, forzosamente debe de estar dentro del camino crítico, lo cual no es cierto. Por ejemplo, visualicemos esta actividad H. La actividad H, como se logra apreciar, tiene una duración de 6 días. Esa duración es mayor a cualquier otra duración de las otras actividades. No obstante, a pesar de que es la actividad con mayor duración, nótese que no está dentro del camino crítico que se ha demarcado. Bien, otra posibilidad que nosotros podemos llegar a observar como característica del camino crítico es que si una actividad crítica disminuye o aumenta en cuestión de la duración del tiempo, esto va a terminar repercutiendo en la duración total del proyecto y también va a terminar repercutiendo en las holguras con las que va a contar todas las demás actividades. Veamos, por ejemplo, esta aplicación. Para la actividad F, dispongamos nosotros que en realidad no van a ser 4 días, sino que va a disminuir la unidad de tiempo a únicamente 3 días. Al momento de realizar ese cambio, es que nosotros ahora vamos a poder observar que la duración final del proyecto se ha reducido, ya no es de 14 días, sino que se ha reducido únicamente a 13 días. Justamente también podemos apreciar que las holguras que teníamos delimitadas han disminuido. Anteriormente teníamos holguras de 2 días, ahora solo tenemos holguras de 1 día. Para este caso, aquí teníamos holguras de 5 días, ahora solo tenemos holguras de 4 días. Bien, hecho pues todo lo anterior, vamos a poder visualizar y analizar qué es lo que nos está representando justamente el diagrama
para tomar determinadas decisiones en base a dicho análisis. Justamente para ello hemos colocado arriba de cada una de las actividades lo que denota tal cual. Es decir, por ejemplo, la compra del acero, preparación de la armadura, limpieza del terreno, simbrado, colocación de la armadura, para que sea mucho más sencillo el análisis. Bien, primeramente, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que dentro de nuestra cadena de suministros de materiales es primordial la compra del acero, ya que esta es una actividad crítica, por lo cual, como vimos anteriormente, si aumenta o disminuye, va a tener una afectación para con todo el proyecto, por lo cual se recomienda ampliamente, por ejemplo, en este caso, poner como prioridad la compra del acero para con nuestro departamento de compras. ¿Qué más también vamos a poder observar? La preparación de la armadura. Siendo esta también una actividad crítica, nosotros podemos llegar a observar lo siguiente. Será necesario entonces, pues, cumplir con los rendimientos que tenemos predispuestos para que esta actividad sea conllevada en 4 días, ya que de lo contrario, vamos a nosotros tener que atenernos justamente a que exista un retraso en el proyecto, ya que esta es, pues, una actividad crítica. ¿Qué más vamos a poder visualizar? Vamos a poder visualizar también, por ejemplo, la cuestión de la excavación, a la cual no es necesario añadirle de inicio justamente una cantidad excesiva de personal y herramienta para efectuarla, ya que el hecho de que nosotros hagamos más prontamente la excavación no va a terminar repercutiendo en un ahorro del tiempo para con el proyecto, ya que inclusive esta cuenta con una holgura de 2 días. Vamos a poder observar también, por ejemplo, aquí en la cuestión del alquiler de la mezcladora, vamos a observar que esta actividad puede tener máximo una holgura de 5 días, pero en caso de que se consuma esa holgura de 5 días y finalice justamente en la fecha o en el día 11, nosotros vamos a tener que procurar que la siguiente actividad, la instalación de la mezcladora, se atenga a cumplirse en los días predispuestos, es decir, 2, para que con ello finalicemos en el día 13, ya que de lo contrario podemos ocasionar que justamente que estas actividades que no eran críticas terminen repercutiendo de forma negativa para con el proyecto, ya que lo atrasarían si es que no finalizan en esta fecha predispuesta. También podemos observar otras cuestiones, como es, por ejemplo, la limpieza del terreno, la cual, como se logra apreciar, si no inicia justamente el día 1 del proyecto, no hay ningún inconveniente. Contamos todavía con 2 días de holgura. No obstante, no hay que confiar justamente en que por el hecho de tener holguras debemos de descuidar enormemente la actividad. Hay que darle un seguimiento para que se realice justamente en las fechas más próximas posibles según nuestras posibilidades y desarrollo del proyecto. Bien, también podemos observar finalmente que para la compra del acero, desde aquí nosotros ya podemos tomar ciertas decisiones importantes en cuanto a la obra. Por ejemplo, aquí en la compra del acero, supongamos que con todos nuestros proveedores, nos mencionan que hay una escasez de dicho material, por lo cual no van a tener ese material dentro de los primeros 5 días que nosotros teníamos predispuestos. Con ello, ¿qué va a ocasionar? Ocasiona pues que exista un retraso en toda la obra, pero dicha situación desfavorable nosotros la podemos mitigar desde este momento aplicando el pensamiento basado en riesgos. Si es que no se llega a conseguir dentro de estos 5 días, nosotros debemos a lo largo de este periodo empezar a buscar si contamos con este material, con el acero, en alguna otra de nuestras obras para con ello hacer un traspaso de almacén y conseguir justamente que este acero no nos repercuta de manera negativa en el desarrollo de nuestro proyecto. Bien, para este momento hemos llegado justamente a la cuestión del cronograma. El cronograma es el instrumento de planificación por excelencia del día a día de la obra. Sobre este se pueden tomar decisiones cruciales durante el desarrollo de la obra, tales como la realización de pedidos de suministros. Recordemos la cuestión del acero de hace un momento. También decisiones, por ejemplo,
del cuándo conllevar el alquiler de la maquinaria. Recordemos el alquiler de la mezcladora del ejemplo anterior. Cuándo conllevar la contratación de trabajadores y qué cantidad de trabajadores se debe de contratar. En este caso, por ejemplo, recordemos el ejemplo de la preparación de la armadura. Bien, también nos va a servir entonces para poder visualizar retrasos o adelantos en las actividades y tomar medidas para controlar dichos retrasos o adelantos. Finalmente, y de manera sumamente crucial, regresando a la cuestión de el ciclo Deming, nosotros a través de un cronograma base y a través de un cronograma vigente vamos a ir realizando la replanificación de actividades para con ello ir visualizando cómo es que se está desarrollando nuestra obra con respecto a lo que teníamos planeado en un inicio. Bien, como se logra apreciar aquí en el cronograma, nosotros básicamente estamos conjuntando todo aquello que ya habíamos revisado anteriormente. Por ejemplo, la estructura de desglose de trabajo la tenemos en este costado. En este costado nosotros podemos visualizar, por ejemplo, el ID de la actividad, así como la descripción de la actividad en forma de lista analítica, para nosotros poder tener una rápida visualización de cada una de las actividades. También vamos a poder observar la dependencia de las actividades. Como se logra apreciar aquí, vamos a ver cómo es que se relaciona la secuencia lógica de ejecución de cada una de las actividades del proceso que estamos desarrollando. Adicionalmente, también podemos observar mediante barras, justamente de una manera bastante gráfica, la duración que va a tener cada una de las actividades. Dicha duración, que puede estar referenciada justamente a una cuestión de fechas, nos va a dar ahora justamente un parámetro de periodo ya referente en cuanto a fechas iniciales y fechas finales de realización de la actividad. Bien, adicionalmente también nosotros vamos a poder visualizar aquí algunas holguras que pudiera llegar a tener justamente algunas de las actividades que estamos desarrollando para con ello prever cuáles actividades cuentan con dicha característica y de las cuales podemos hacer uso para ocupar algunos días adicionales en caso que se requiera. Bien, adicionalmente, a través del cronograma, nosotros también podemos delimitar justamente el camino crítico. El camino crítico, el cual para este caso de una vivienda unifamiliar, vamos a ver que va de la actividad de excavación a zapatas. De zapatas se dirige a instalaciones, de instalaciones a revestimiento, para finalmente de revestimiento a pintura. Ese sería pues el camino crítico demarcado para este ejemplo que estamos presentando. Adicionalmente, para con el cronograma vamos a contar con otra característica importante, la cual es los hitos. Los hitos son puntos notables, momentos especiales, que definen el comienzo o el final de la etapa de un proyecto o el cumplimiento de un requisito contractual para con el cliente. En conclusión, básicamente, los hitos podríamos denotarlos como puntos de control. Es así pues en que nosotros podemos apreciar que así se conlleva la colocación de estos hitos, los cuales pueden ser justamente de dos naturalezas normalmente. Como vimos anteriormente cuando veíamos la cuestión del alcance del proyecto, existen agentes internos y agentes externos. Esto termina repercutiendo en que también nosotros generemos hitos internos e hitos externos. Para este caso, por ejemplo, los hitos internos pudiera ser, según la programación que nosotros hayamos conllevado, el inicio de la obra y el final de esta, siendo también, por ejemplo, en la conclusión de determinados trabajos, por ejemplo, el movimiento de las tierras, cuando debemos de tener terminada la estructura, cuando se tiene que tener despejada el área de trabajo, teniendo adicionalmente, como les mencionábamos, algunos hitos externos. Estos hitos externos puede ser, por ejemplo, la entrega de una determinada sección o bloque de la obra justamente para con el cliente según por acuerdo contractual. O también teniendo otro tipo, por ejemplo, cuestiones más administrativas que son
en un debido caso, una reunión de coordinación con el cliente para poder visualizar justamente el desarrollo de la obra y en su debido caso, cuando estemos al cierre de esta, posiblemente la visualización por parte del cliente de la existencia de vicios ocultos dentro del proyecto que estemos entregando. También nosotros pudiéramos mencionar como algún otro hito externo la inauguración tal cual de la obra, que es la fecha límite en la cual el cliente requiere justamente que la obra esté concluida para poder proceder a realizar esta actividad. Bien, dentro de la gestión de proyectos, también nos vamos a encontrar con la cuestión de la curva S. Para la curva S, básicamente nos va a denotar en base a dos parámetros, el tiempo, el trabajo, consumo de recursos y costo, el desarrollo del proyecto, el cual normalmente adquiere un ritmo como el que se enuncia a continuación. Es decir, el nivel empieza a un ritmo lento, con pocas actividades simultáneas, para posteriormente adquirir un ritmo más rápido, con varias actividades en paralelo. Y cuando el trabajo está llegando justamente a su fin, la cantidad de trabajo disminuye. Es decir, básicamente es un ritmo normalmente lento, rápido y nuevamente lento. Aquí, como se logra apreciar, se ha denotado, como les mencionábamos, en cuestiones de tiempo y en cuestiones de trabajo, consumo de recursos y costo. Pero si es que nosotros aplicamos esta cuestión a una acumulación, por ejemplo, de costos a lo largo del tiempo, es cuando nosotros vamos a obtener la denominada curva S. Justamente es aquí, en esta curva, en donde nosotros podemos apreciar el desarrollo lento de la obra, el desarrollo exponencial, es decir, el desarrollo rápido, para posteriormente nosotros llegar otra vez a un ritmo estable, es decir, a un ritmo lento. Siendo pues de manera paralela el punto de inflexión que aquí se presenta en esta gráfica, el que nosotros podemos observar como el punto máximo de este gráfico que acabamos de presentar inicialmente, denominado también como campana de Gauss. La punta más alta representa pues para nosotros en la curva S el punto de inflexión. Debido a ello, la curva S siempre va a tener diferentes configuraciones, diferentes formas de presentación, dependiendo del proyecto. Entonces, este aspecto que adquiera justamente la curva S depende, como mencionamos, en cuestión del tiempo y en cuestión de la dotación de costos, recursos o personal según corresponda. Por ejemplo, pudiéramos tener alguna curva S, la cual cuenta justamente con algunas holguras, las cuales no se ven tan delimitadas, es decir, no tiene un ondulamiento tan grande en estas partes como se logra apreciar. Eso básicamente nos quiere denotar que el proyecto no tiene cambios tan bruscos en cuanto al ritmo de desarrollo, pudiendo también observar, por ejemplo, alguna otra curva S que si los tenga, justamente que tenga cambios bastante marcados en cuanto al ritmo, por lo cual se tiene muy demarcado la parte lenta, la parte rápida exponencial bastante demarcada y la parte de cierre también bastante visual al momento de generar el gráfico. Para posteriormente también poder visualizar inclusive alguna curva S que no tenga o que sea básicamente lineal, muy cercana a un aspecto lineal, ya que no hay grandes cambios en cuanto a la generación de costos a lo largo del tiempo. Es por ello que el ritmo que se logra apreciar en la obra no va justamente de un ritmo lento, rápido y luego otra vez lento, sino que se estabiliza a lo largo del desarrollo del proyecto. Bien, ahora vamos a poder abordar el tema del método del valor ganado. Para el valor ganado es básicamente una herramienta que nos va a ayudar a obtener información precisa en cuanto al estado de nuestro proyecto en lo referente a tiempo y costo, para nosotros poder identificar desviaciones o tendencias que se tengan con respecto justamente al desarrollo de la obra. Para ello vamos a utilizar tres factores o variables principales, el cual es el valor planificado, el valor ganado y
el costo real. En palabras concisas, el valor planificado es cuánto debería haberse ejecutado acorde a lo planificado en el cronograma. El valor ganado es de lo físicamente realizado, cuánto debió de haber costado. Y el costo real es de lo físicamente realmente realizado, cuánto realmente nos ha costado. Todas estas son justamente medidas a través de cuestiones monetarias. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación para que podamos entender con mayor certeza las diferentes variables del método del valor ganado. Supóngase que nosotros estamos construyendo una vía de tren. Una vía de tren que consta de 10 kilómetros. Cada kilómetro hemos predispuesto por presupuesto que nos va a costar 100,000 pesos y que avanzaremos cada semana 1 kilómetro. Llega entonces pues la semana número 3, hacemos un corte y al momento en que nosotros hacemos dicho corte nos damos cuenta de lo siguiente. No hemos avanzado 3 kilómetros, únicamente hemos avanzado 2 y de lo cual de esos 2 kilómetros que hemos avanzado ya nos hemos gastado 240,000 pesos. Entonces, ¿cómo obtendríamos el valor planificado? Recordemos su definición. Básicamente, el valor planificado es cuánto debería haberse gastado acorde a lo que nosotros delimitamos en cronograma. Acorde a lo que nosotros delimitamos en cronograma, debería de haberse gastado 300,000 pesos, ya que es la semana 3, entonces deberíamos de tener construido los 3 primeros kilómetros de la vía de tren. Aquí llegamos a un punto sumamente importante, ya que podríamos limitarnos a comparar el costo previsto, 300,000 pesos, contra el real, 240,000, y concluir que el proyecto va bien desde el punto de vista económico, porque se ha gastado menos de lo previsto para el periodo. No obstante, esta conclusión es falsa, porque no basta solamente con considerar el costo, es necesario tener en cuenta lo que realmente se ha construido con ese dinero. Solo así se puede evaluar correctamente el rendimiento del proyecto. Para resolver justamente esta cuestión es que entra en juego la parte del valor ganado. El valor ganado, para este caso, es, como habíamos mencionado, acorde al avance físico, cuánto debimos de haber gastado, según lo planeado. Avanzamos únicamente 2 kilómetros, entonces debimos de haber gastado únicamente 200,000 pesos. Finalmente, nos encontramos con la variable de el costo real, el cual nos delimita, acorde al avance físico, cuánto realmente nos hemos gastado. En este caso, 240,000 pesos. Bien, obtenidas pues estas tres variables, que son el valor planificado, el valor ganado y el costo real, nosotros podemos pasar a realizar una serie de evaluación del proyecto, es decir, a generar indicadores que nos muestren cuál es la tendencia o ritmo que lleva nuestro proyecto, de forma favorable o desfavorable. Para ello nosotros vamos a hacer uso justamente de estos dos primeros indicadores, variación de costo y variación del cronograma. Primeramente, vamos a analizar la variación de costo, la cual es básicamente la diferencia entre aquello que debió de haber costado acorde al avance que nosotros tuvimos, es decir, cuánto egreso debió de haberse suscitado acorde al avance físico, contra el egreso que realmente se realizó. Para este caso, entonces, vamos a realizar o a tomar en cuenta el valor ganado, los 200,000 pesos, que es lo que debió de haber costado esos 2 kilómetros de la vía de tren, y vamos a restarle justamente lo que realmente se gastó, es decir, 240,000 pesos, obteniendo pues entonces un resultado de menos 40,000 pesos. Con ello, nosotros podemos tener diferentes representaciones dentro de el proyecto. Representaciones que vamos a poder ver reflejadas justamente en esta tabla, la cual nos denota
que acorde a la variación de costo que nosotros hayamos obtenido, podemos darle una cierta interpretación justamente a los resultados. Por ejemplo, si nuestra variación de costo hubiera sido mayor a cero, nos denotaría entonces que el proyecto está por debajo del presupuesto, es decir, estamos gastando menos de lo que teníamos esperado gastar. Esto probablemente por una buena negociación de precios con los proveedores o, por ejemplo, también por un correcto control de los costos y asignación de recursos a las actividades. Adicionalmente, nos denota también que si nuestra variación de costo es igual a cero, el proyecto está justo en el presupuesto. Es decir, estamos logrando máxima sincronía y estamos gastando totalmente lo que teníamos presupuestado. Van de forma paralela. Adicionalmente, se encuentra el caso en el cual nosotros nos vemos hallados, justamente en la cual la variación de costo es menor a cero. Esto nos quiere decir justamente que el presupuesto está por encima. El presupuesto no es el más acertado, sino que se está gastando más de lo que se tenía predispuesto en un inicio, justamente. Bien, hecho pues lo anterior, es que nosotros podemos ahora pasar a determinar el siguiente indicador, la variación con respecto al cronograma. Este indicador nos va a delimitar en términos monetarios la diferencia de lo que realmente se produjo contra lo que planificado en el cronograma se debió de haber producido. Para este caso, por ejemplo, nosotros entonces compararíamos las variables de el valor ganado, que es cuánto debió de haber costado lo que se realizó físicamente, en este caso 2 kilómetros, 200,000 pesos, y cuánto se debió de haber gastado acorde al avance que se tenía predispuesto. Teníamos predispuesto 3 kilómetros, entonces son 300,000 pesos. Al efectuar la operación, obtenemos una variación del cronograma de menos 100,000 pesos. ¿Esto qué nos denota? Nos denota justamente lo siguiente. Si nuestra variación del cronograma es mayor a cero, quiere decir que el proyecto está adelantado. Es decir, vamos a un ritmo mucho más rápido de lo que teníamos predispuesto en la planificación. Si la variación del cronograma es igual a cero, quiere decir que el proyecto está justamente realizándose en los plazos de tiempo que nosotros teníamos previstos al momento de realizar la planificación. Y finalmente, el último caso, que es en el cual nosotros nos encontramos, cuando la variación del cronograma es menor a cero. Esto justamente nos denota que el proyecto está retrasado, es decir, hemos construido menos de lo que teníamos planificado. Esto se puede ver por diferentes situaciones. Por ejemplo, que la productividad real o el rendimiento que teníamos predispuesto no llegó justamente a lo que nosotros teníamos estimado, o también por algunos otros contratiempos que pudieron haber encarecido los trabajos. Por ejemplo, cambios con respecto al proyecto, situaciones climáticas como por ejemplo la lluvia, situaciones internas dentro de la operatividad de la empresa como por ejemplo huelgas, o también por ejemplo situaciones externas como por ejemplo la escasez de un determinado material. Recordemos el caso de la compra de acero que ha ocasionado que nuestro proyecto se vea retrasado. Bien, una vez obtenido esos dos indicadores, la variación de costo, la variación del cronograma, y sin dejar de considerar los anteriormente obtenidos, los cuales eran el valor planificado, el valor ganado y el costo real, podemos ahora nosotros pasar justamente a evaluar otros indicadores, el índice de desempeño del costo y el índice del desempeño del cronograma. Bien, para ello vamos a iniciar justamente con el índice de desempeño del costo, el cual nos va a mostrar justamente en porcentaje qué porcentaje representa el valor ganado con respecto al costo real. Para este caso, vamos a tomar entonces pues el valor
que corresponde al valor ganado, 200,000 pesos, y lo vamos a dividir con respecto al costo real, lo que realmente hemos desembolsado en egresos, 240,000 pesos, obteniendo entonces pues un índice de desempeño del costo de 0.833. ¿Esto qué nos está denotando? Nos está denotando que en el proyecto solo se está ganando 83 centavos por cada peso que estamos gastando. Entonces, con ello nos estamos dando cuenta que el proyecto no está siendo rentable, teniendo también interpretaciones según el resultado que nosotros hayamos obtenido. Por ejemplo, si nuestro índice de desempeño es mayor a 1, quiere decir que el costo real es menor a lo que nosotros teníamos presupuestado. El proyecto está resultando más barato de lo que nosotros teníamos predispuesto. Obviamente, si está resultando más barato, estamos generando mayor ahorro de recursos y con ello una generación mayor de utilidades para con el proyecto. En este caso también, si el índice de desempeño es igual a 1, quiere decir que el proyecto está costando exactamente lo que nosotros teníamos planeado o planificado al momento del inicio del proyecto. Y finalmente, el último caso, en el cual nuestro índice de desempeño de costo sea menor a 1. En este caso, quiere decir que el trabajo se está conllevando a un costo mayor del que nosotros teníamos predispuesto, por lo cual el proyecto está resultando más caro. Tal cual esta afirmación la podemos corroborar si volteamos a ver justamente la variación de costo y notamos justamente que tenemos una variación de menos 40,000 pesos, es decir, una variación negativa. Bien, hecho pues lo anterior, podemos pasar entonces con el índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma básicamente nos va a mostrar en porcentaje el porcentaje que representa el valor ganado con respecto a lo planificado. En este caso, entonces, tomaríamos justamente el valor ganado, los 200,000 pesos, lo que debió de habernos costado esos 2 kilómetros que avanzamos, y lo vamos a dividir sobre el valor planificado, ya que recordemos, nos encontramos en la semana 3, por lo cual nosotros debimos de haber avanzado 3 kilómetros, lo que representaría un costo de 300,000 pesos. Al efectuar la operación, vamos a obtener un índice de desempeño del cronograma de 0.667, que en términos de porcentaje representa 66.7%. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir justamente que no estamos avanzando al 100%, estamos por debajo del 100% que debimos de haber avanzado. Viéndolo de esta parte, del lado contrario, podríamos entonces enunciar que estamos atrasados en un 33.3% de lo que realmente debimos haber avanzado. Es decir, en este caso, no estamos rindiendo, no estamos alcanzando justamente el avance que teníamos predispuesto para con el cronograma. En base a este resultado, al índice de desempeño del cronograma, nosotros podemos también observar diferentes interpretaciones. Entre ellas, por ejemplo, si nuestro índice de desempeño del cronograma es mayor a 1, quiere decir que hemos realizado más del trabajo que teníamos previsto. El proyecto va adelantado. En este caso, ahora nosotros también podemos observar lo siguiente. Si, por ejemplo, nuestro índice de desempeño del cronograma aumenta a 2, por ejemplo, que el resultado fuera 2, quisiera decir un porcentaje del 200%, que básicamente nos representaría que estamos efectuando justamente el trabajo a un ritmo, al doble del ritmo que teníamos predispuesto. También otra interpretación que nosotros podemos visualizar es que si el índice de desempeño del cronograma es igual a 1, quiere decir que el trabajo se está conllevando a la velocidad que nosotros teníamos predispuesta al momento de gestionar la planificación en el cronograma, para finalmente llegar al esquema en el cual nosotros nos encontramos, en donde nuestro índice de desempeño es menor a la unidad. Esto quiere decir que hemos realizado menos del trabajo de lo que teníamos predispuesto y en consecuencia el proyecto va atrasado, lo cual, retomando el ejemplo, se ve claramente ya que
para la semana 3 se supondría, tendríamos que haber avanzado 3 kilómetros, cuando en realidad solo hemos avanzado 2 de ellos. Bien, hecho lo anterior, visualicemos en qué punto nos hemos encontrado. Nosotros nos hemos encontrado justamente, acorde al ciclo Deming, en la etapa de verificar. Hemos verificado cuál es nuestro desempeño de nuestro proyecto. Hemos monitoreado las actividades que realizamos contra lo que nosotros teníamos predispuestos. Esto entonces pues nos va a dar pauta para pasar a las proyecciones. Con estas proyecciones nosotros vamos a poder evaluar diferentes escenarios para poder visualizar cómo es que va a concluir nuestro proyecto. Bien, para ello nosotros vamos a hacer uso de diferentes variables. Entre ellas se encuentra el presupuesto a la conclusión, que no es más que justamente el costo total del proyecto según lo que nosotros teníamos predispuesto en la planificación inicial. Posteriormente se encuentra estimación hasta la conclusión, que quiere decir cuánto me falta por gastar en base a lo que ya he avanzado, cuánto me falta por gastar para concluir el proyecto. Posteriormente nos encontramos con estimación a la conclusión, que básicamente quiere decir voy a tomar en cuenta lo que me falta por gastar hasta la conclusión más lo que ya me gasté para poder obtener el valor correspondiente de cuánto yo voy a poder obtener o cuál va a ser el resultado final de la obtención de mi proyecto. Bien, para finalmente poder obtener la variación a la conclusión. La variación a la conclusión nos va a decir entonces, pues, en base a cada una de las proyecciones que hagamos, cuál va a ser la diferencia de esa proyección con respecto al valor que teníamos presupuestado en un inicio según lo planificado. Bien, vamos a retomar nuevamente el ejemplo de las vías del tren. Para ello, recordemos un poco cómo era el desarrollo de este ejemplo. Eran 10 kilómetros de las vías del tren. Cada kilómetro habíamos predispuesto que nos iba a costar 100,000 pesos. Llega la semana 3 y para ello teníamos previsto justamente haber avanzado 3 kilómetros y haber gastado justamente 300,000 pesos. Pero en realidad solo hemos avanzado 2 kilómetros y hemos gastado 240,000 pesos. Bien, vamos entonces en base a ello a obtener las diferentes variables que enunciábamos. En este caso, el presupuesto a la conclusión. El presupuesto a la conclusión, para este caso, como mencionábamos, es cuánto tenemos predispuesto que va a costar el proyecto acorde a lo planificado. Son 10 kilómetros de vía de tren con un valor de 100,000 pesos cada uno. Entonces, básicamente, nuestro presupuesto a la conclusión va a ser de 1,000,000 de pesos. Vamos ahora a entrar justamente a la utilización de estas dos variables, la estimación hasta la conclusión y la estimación a la conclusión, con las cuales nosotros vamos a poder obtener diferentes panoramas acorde al desarrollo del proyecto. Para ello, vamos a ir primeramente con una proyección optimista, en la cual vamos nosotros a realizar lo siguiente. Vamos a restar de la parte del back, es decir, del presupuesto que teníamos acorde a la planificación, le vamos a terminar restando justamente lo correspondiente a lo que al valor ganado, es decir, los 200,000 pesos. Con ello nosotros obtendríamos pues 800,000 pesos, que es justamente lo que debería de costarnos cada uno en conjunto los 8 kilómetros restantes. Bien, hecho pues lo anterior, nosotros vamos a sumarle lo que ya nos gastamos, los 240,000 pesos. En vista de lo anterior, nosotros vamos a obtener entonces una estimación a la conclusión de 1,040,000 pesos. Con ello, ¿qué estamos denotando justamente en este panorama, en esta proyección optimista? Estamos diciendo, ya nos gastamos 240,000 pesos en estos 2 primeros kilómetros, pero
De aquí en lo subsecuente, nosotros nos vamos a reajustar y vamos a conseguir justamente que cada kilómetro que falta por realizar no rebase el costo que teníamos predispuesto de 100,000 pesos. Justamente por ello se denomina optimista, porque estamos predisponiendo que todo lo que resta por hacer va a resultar tal cual según lo que teníamos planificado, a pesar de que los resultados que ya hayamos obtenido pues nos muestran cuestiones totalmente diferentes. Bien, posteriormente nosotros vamos a tener la generación de la siguiente proyección, la proyección realista, basada en el desempeño del costo. Para ella, nosotros igualmente vamos a tomar justamente el valor que teníamos presupuestado de todo el proyecto, 1,000,000 de pesos, le vamos a restar nuevamente ahora el valor ganado, 200,000 pesos, pero ahora vamos a añadir justamente la aplicación del desempeño de costo, el 0,833, que recordemos, justamente nos representa que por cada peso que nosotros estamos gastando, únicamente estamos ganando 83 centavos. Bien, aplicando esto justamente a esta parte, obtenemos un valor de 960,384 pesos, que sumado a lo que ya nos gastamos, los 240,000, como se logra apreciar aquí, vamos a obtener entonces una estimación a la conclusión de 1,200,000 pesos 384. En esto, ¿qué es? En esto básicamente es el resultado que obtenemos al hacer la aplicación del desempeño de costo. Pasando nosotros entonces pues a la siguiente proyección, la cual es basada en el desempeño tanto del costo como del cronograma y denotada como una proyección pesimista. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Igualmente, vamos a tener lo que teníamos nosotros presupuestado totalmente del proyecto, el 1,000,000 de pesos, le vamos a restar los 200,000 pesos del valor ganado y ahora no solo vamos a considerar dentro de este cálculo la cuestión del índice de desempeño del costo, sino que también vamos a considerar el índice de desempeño del cronograma, el cual recordemos que nos denota para este caso que nosotros únicamente llevamos 66,7% de avanzado, es decir, no hemos llegado al 100% que teníamos predispuesto y estamos atrasados un 33,3%. Al hacer esta aplicación, nosotros vamos a obtener un valor de 1,439,856, el cual, adjuntado justamente a lo que ya teníamos predispuesto o lo que ya teníamos gastado, en este caso 240,000 pesos, nos va a dar un total final de 1,679,856 pesos. Aquí es importante analizar un punto, el hecho del por qué nosotros estamos considerando esta proyección como una proyección pesimista, ya que, como se logra apreciar, no estamos considerando datos irreales o datos desfavorables, estamos considerando tal cual los índices que obtuvimos acorde a los resultados que nosotros ya obtuvimos a lo largo del desarrollo de nuestros 2 primeros kilómetros que hemos realizado de la vía. Es decir, son datos reales, son datos que realmente representan cómo es que estamos desarrollando nuestro proceso dentro de la obra. Entonces, ¿por qué se denomina como pesimista? Porque nosotros nos estamos ateniendo al realizar esta proyección que todo lo demás, los siguientes 8 kilómetros que nos faltan por realizar, nosotros vamos a seguir en la misma situación. Es decir, nos estamos ateniendo a que vamos a tener un índice de desempeño de costo de 83 centavos, nos estamos ateniendo a que nuestro índice de desempeño del cronograma va a seguir siendo de 66,7% y con ello, por ello, nos estamos ateniendo justamente a que vamos a seguir llevando el mismo ritmo que nosotros estamos conllevando ahora, sin tener la noción de que podemos replantear justamente el desarrollo de la obra para con ello nosotros poder obtener mejores resultados y alinear nuevamente el proyecto al objetivo que nosotros teníamos predispuesto desde un inicio. Por ello es que se considera pesimista.
porque nos estamos ateniendo a que vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. No obstante, existe un cuarto tipo de proyección y entra nuevamente en juego la cuestión del ciclo Deming. Nosotros ahora entraríamos en la fase de planear, en este caso, hacer una replanificación. En una replanificación en la cual probablemente ahora vamos a volver a realizar justamente la proyección de cuánto es que nos van a costar estos 8 kilómetros, pero ahora considerando los factores y las lecciones aprendidas que logramos observar a lo largo del desarrollo de estos 2 primeros kilómetros. Podemos nosotros, por ejemplo, haber aprendido a lo largo del desarrollo de estos 2 kilómetros que probablemente con algún proveedor local, si realizábamos alguna compra en volumen que nos fuera conveniente, entonces nosotros íbamos a obtener un ahorro en los costos justamente de materiales. Con ello nosotros podemos mitigar justamente los costos desfavorables para con nuestro proyecto. También pudimos haber aprendido, por ejemplo, que tal vez los rendimientos que teníamos predispuestos no son los rendimientos que realmente se están suscitando. Tal vez por cuestiones de que sencillamente el rendimiento calculado era erróneo o porque en algunas cuestiones, por ejemplo, de subcontratos, la persona correspondiente, el subcontratista, no nos está dando los resultados que tenemos esperados y probablemente nosotros podríamos empezar justamente a replantear justamente con algún otro proveedor que nos dé los rendimientos que realmente estemos esperando. Es decir, nosotros ahora estamos identificando los puntos de dolor dentro de nuestro proceso y las oportunidades de mejora para generar una replanificación, la cual vuelva a alinear el proyecto para poder obtener justamente los resultados que teníamos previstos en un inicio. Para ello y para fines de la presentación, supongamos entonces pues que hemos generado esta nueva estimación y esta nueva estimación a través de todas las lecciones aprendidas que hemos tenido, se nos demarca que los 8 kilómetros restantes que tenemos de vía nos van a terminar costando 850,000 pesos. Estos 850,000 pesos los vamos a añadir a lo que ya nos hemos gastado, es decir, los 240,000 pesos, obteniendo entonces pues una estimación a la conclusión de 1,900,000 pesos. En consideración con lo anterior, nosotros podemos pasar justamente a al cálculo de la variación a la conclusión, en la cual nosotros vamos a comparar la proyección realizada a través de la estimación hasta la conclusión y la estimación a la conclusión contra el presupuesto a la conclusión. Bien, para este caso entonces, para la variación a la conclusión, vamos a tomar lo que teníamos presupuestado en un inicio, el 1,000,000 de pesos, y vamos a restarle justamente la estimación a la conclusión. En este caso, hemos tomado el valor de la cuarta proyección, en la cual hicimos una replanificación. Bien, con ello, nosotros obtenemos un resultado de variación a la conclusión de menos 90,000 pesos. ¿Esto qué nos denota? Nos denota básicamente que si nuestra variación a la conclusión es mayor a 1, quiere decir que el proyecto está resultando con un costo inferior a lo presupuestado. Es decir, hay un ahorro, es un resultado totalmente positivo para nosotros. También puede ser el caso que la variación a la conclusión sea igual a 1. En ese caso, nos están denotando justamente que el proyecto está resultando tal cual teníamos previsto en cuanto a términos de costo y en cuanto a términos de tiempo. Básicamente, entonces estamos teniendo un presupuesto exacto entre lo que estamos ejecutando y lo que teníamos planificado, para finalmente llegar al esquema en el cual nos encontramos nosotros, en el cual la variación a la conclusión es menor a la unidad. En este caso, nos está denotando que el costo proyectado es superior al presupuesto total que nosotros teníamos predispuesto al momento de realizar la planificación, por lo cual estamos obteniendo pérdidas, resultados negativos, en este caso, menos 90,000 pesos. Pero esto no nos debe de atener porque es justamente una proyección
de variación a la conclusión parcial. Ya aún falta todavía gran parte del proyecto por realizarse, con lo cual nosotros tenemos posibilidad de seguir aprendiendo de las buenas o malas prácticas que vayamos realizando, seguir aplicando justamente el proceso de mejora continua a través del ciclo Deming, para con ello ir mermando esta posible pérdida e ir volviendo a alinear el proyecto a como nosotros a como nosotros teníamos predispuesto en un inicio, para con ello obtener los objetivos que teníamos predispuestos al momento de realizar la planificación, y con ello obtener una rentabilidad del proyecto para con nuestro proyecto, es decir, aumentar el valor de negocio que teníamos planeado. Bien, este sería pues el curso de gestión de proyectos por parte de AdControl. Agradecemos enormemente su participación y estamos a sus órdenes para cualquier duda o inquietud que pudieran llegar a tener a través de los medios que aquí se enuncian, por correo electrónico o bien por llamada telefónica. Muchas gracias.